Este 8 del mes octavo del 18, Andrés Manuel López Obrador recibió el acta que lo acredita como presidente electo de los Estados Unidos mexicanos. Y esto sucedió en medio de una ceremonia un tanto extraordinaria porque al final de su discurso de recepción parecía estar dando por adelantado el grito de independencia, y eso que ni a septiembre hemos llegado aún. Esta singularidad tiene mucho sentido en tanto que, aunque el próximo presidente de México toma posesión el próximo 1 de diciembre, pareciera que su gobierno ha iniciado ya, desde al menos el 2 de julio. Esto lo digo porque desde el 1 de julio no ha dejado de ser noticia y ha eclipsado totalmente al gobierno que se supone todavía está en funciones. Hay quienes opinan que Andrés Manuel ha iniciado su gobierno de facto. Sin esperar al poder institucional, lo ha iniciado a la brava con el respaldo de la legitimidad. Pero como esta afirmación tiene tintes de veracidad, naturalmente todos los reflectores están encima de él, sobre lo que dice, lo que decide, lo que hace, e incluso se está tratando de deducir su pensamiento. Habrá quien quisiera pedir información desde ahora vía los portales de transparencia para saber lo que hace, por qué lo hace y para qué lo hace. Y no es para menos, el pueblo de México le firmó un cheque en blanco muy grande y en consecuencia el pueblo mexicano desea saber si su apuesta fue acertada, si tiene fondos o valor intrínseco. Además de que ha sido un pueblo fuertemente violentado en los últimos 30 años. La esperanza es urgente. En este sentido, varias de sus decisiones, de las decisiones de AMLO, han sido motivo de polémica en el espacio público, llámese redes sociales, análisis de líderes de opinión o discusiones entre amigos o familiares. El punto es que nadie ha pasado por desapercibida la decisión de nombrar como titular de la CFE a Bartlett, por ejemplo, o la reunión con José Antonio Meade, o el intercambio de elogios con Carlos Slim, o ahora mismo con la liberación de Elbaezer Gordillo. En efecto, son temas que llaman a las suspicacias y a la duda, y hay quienes opinan que estos son signos de una continuidad retorcida, en la que solo está sucediendo un cambio de élites, y el argumento tiene sentido excepto porque tiende a ser muy simplista. Así que tenemos que poner en perspectiva algunos datos importantes para no caer en el simplismo condenatorio o en las redenciones santificadoras. El primer dato es que, aclaro desde mi opinión, nadie votó por una revolución socialista, sino por una promesa de transición hacia la democracia y una democracia con libre mercado, quizá regulado, pero de libre mercado. Esto significa que habrán ciertas continuidades políticas y continuidades de políticos, porque la mayoría de nuestros políticos son profesionales. Esto no significa que sean brillantes todos, significa que viven de la política y no se les piensa desaparecer, así que continuarán en la escena. La variable que estamos en la espera que sea movida, pues es el contenido o el tipo de liderazgo, esto es, en la cabeza, en López Obrador. O en otras palabras, México votó el 1 de julio por alguien que podría cumplir de algún modo sus promesas de cambio en la conducta nociva que ha marcado a los gobiernos desde hace 30 años, pero nunca prometió una revolución extremista. Ojo. Más allá de estas consideraciones, creo que el tema central para entender lo que está pasando y para proyectar escenarios sobre la agenda del PG es entender o tratar de entender el tema del tigre. ¿Quién o quiénes son el tigre? O más complejo aún, ¿qué es el tigre? Cuando AMLO habló sobre el tigre en tiempos de campaña, se entendió que el tigre se refería a la respuesta del pueblo mexicano. Esto es, a la respuesta de la sociedad civil organizada y no organizada. Pero después de las elecciones resurgió el tema del tigre, pero ya no parecía referirse a los mismos personajes, porque aparentemente el tigre estaba contento por haber obtenido lo que buscaba. Pero entonces, ¿por qué volvió a surgir el tema del tigre? Bueno, pues porque ahora el tigre está personificado por algunos grupos empresariales y por otro sector de funcionarios que desean mantener prerrogativas, de tal manera que esto parece volverse ininteligible, pues finalmente, ¿quién es entonces el tigre? En mi opinión, el tigre ni siquiera es una persona o un grupo de personas o grupos de personas. El tigre no puede ser entendido como el pueblo o como el grupo empresarial o un cuerpo de políticos que están en funciones
Creo que el tigre es un conjunto de poderes que con esta elección y con las diferentes elecciones se ven afectados. No refiere a personas específicas, refiere a los intereses que están o estaban en juego y por tanto a las personas que se identifican con esos intereses y que al final del día pareciera que personificaran al tigre, pero el tigre me parece que es el poder que está en juego. Hoy el tigre no es el pueblo de México, es un sector en todo caso de empresarios y políticos que pueden ser afectados en sus intereses y por ello están usando su poder, que no es poco, para tensar la relación del electorado con su elección, o en otras palabras, o en palabras más sencillas, tensar la legitimidad de López Obrador para debilitarla con miras a que su entrada en funciones el próximo 1 de diciembre se dé ya debilitado y sin mucho poder de acción, y por ende termine accediendo a los chantajes de los pequeños sectores que están siendo afectados con la agenda de AMLO. Vaya, si hoy ganas 200,000 pesos y te prometen que a partir del 1 de diciembre ganarás casi 100,000 pesos menos, pues duele. O si te dicen que van a examinar el contrato que permite que tu empresa le venda al gobierno federal un lápiz en 200 pesos, cuando la papelería vale 12 pesos, pues duele. Lo que debemos tener en mente es que hay gente en México con mucho poder. Por tanto, es necesario calmar a esa gente, darle seguridad jurídica, porque en buena medida el empresario es un perfecto sujeto de presidio, porque los negocios en México difícilmente caminan por la vía de la legalidad. En mi opinión, toda esta suerte de acercamientos y de reaparición de personajes incómodos para la percepción social responde a una estrategia de garantías para poder seguir el proceso de transición del poder en paz, sin violencia y liberando candados para poder gobernar, porque aunque creemos que el presidente de un país es el hombre con más poder en un régimen presidencialista, esto no necesariamente es cierto. Existen instituciones y grupos económicos que pueden atar las manos de un mandatario o de otro modo chantajearlo con dejarle el país en ruinas. México es un país dependiente económicamente de inversiones, directas e indirectas. Por tanto, no se puede dar el lujo de pelearse o no muy profundamente con el poder económico, lo que en este momento sería el tigre. No debemos olvidar que en el caso de Vicente Fox faltó mucha voluntad política, pero el error más importante de Fox, a mi juicio, fue no haber amarrado al tigre. Y naturalmente este error se desprendió de su falta de oficio político porque en aquel entonces Fox ni siquiera se enteró que tenía a un tigre suelto por las calles. Y el problema es que el tigre le ató las manos en buena medida. Por lo anterior, creo que esta lógica de reconciliaciones y continuidades puede ser lo que las suspicacias proponen, pero también podría ser una estrategia derivada de haber canalizado las experiencias anteriores, y en especial la de Fox, para amarrar al tigre, pues esta elección ha sido de tal trascendencia que sin importar el resultado, habría un tigre en las calles. Y nadie puede gobernar cuando se trae a un tigre a cuestas, y menos cuando esa fiera se encuentra malherida, porque aún herido, sigue siendo un tigre. Pero si todo esto es un mero gatopardismo, y ya para terminar, o si por el contrario es una estrategia que permita iniciar la gestión con legitimidad y gobernabilidad, vaya, con mucha gobernabilidad, eso no lo sabremos sino hasta el 1 de diciembre de 2018, que es cuando las decisiones tendrán ya una repercusión institucional muchísimo más clara. Por ahora seguimos en el rumbo de las especulaciones y la moneda se encuentra aún en el aire. Gracias por escucharnos y gracias también por seguir las andanzas por la ciudad del agente Evangelino.